Hola familia, bienvenidos al estudio de Amós. Continuamos viendo el mensaje de Dios a los no creyentes. Es el título que le dimos al mensaje de la semana pasada, pero continúa hablando Dios a los no creyentes. Ahora, ¿por qué este título? Recordemos que Amós está siendo utilizado por Dios en el reino de Israel y trae juicio al reino de Israel, pero empieza por las naciones que están alrededor de Israel y de Judá. En total son 8 naciones. De esas 8, 6 son naciones paganas, son naciones que no temen a Dios, son naciones que a pesar de que han visto el poder de Dios, no le conocen, no creen en Él y obviamente no tienen la ley escrita. Las primeras dos naciones que mencionamos o que de las cuales aprendimos la semana pasada fue Siria. Su capital es Damasco, ¿verdad? Que en sí representa a toda esta nación de Siria. Y de ahí, y de ella aprendimos, o de su pecado, es que el castigo que viene sobre de ella es por su crueldad en extremo, ¿verdad? Su destrucción por ser una nación tan sanguinaria, tan terrible. Pero también Dios dio un mensaje a Filistea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos se creían una nación predominante, superior a los demás, y eso a ellos les creaba una falsa idea de que eran mucho más importantes o superiores, y Dios les destruye también o trae, perdón, este mensaje de juicio para esta nación. El día de hoy estaremos aprendiendo el mensaje que Dios tiene para la nación de Tiro y para la nación de Edom, algo que también tiene gran relevancia para nosotros en este tiempo. Así que te invito, familia, que prestes mucha atención a lo que hoy Dios va a hablarnos y va a enseñarnos. Pero antes vamos a orar. Amado Padre, estamos en tus preciosas manos y te rogamos que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas y siga hablándonos, siga transformándonos y siga trayendo esa corrección, Señor. Que podamos entender, Padre hermoso, que no solamente estas naciones te ofendían, que no solamente estas naciones su pecado era grave, sino que nosotros tenemos mucha similitud en cuanto a sus pecados, Señor, si no nos arrepentimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Así que familia, hoy estaremos abordando a partir del versículo número 9 al 12 en el mismo capítulo, que es el primero. Y dice así la palabra de Dios en el versículo número 9. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Versículo 10: prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Ahora, este mensaje viene para los no creyentes de Fenicia. Fenicia tenía estas ciudades, ¿verdad? Esta principal ciudad que es Tiro. Aquí podemos darnos cuenta que ahora el juicio se pronuncia contra Tiro, que es la principal ciudad de los fenicios. Pero Tiro, a pesar de ser una de las ciudades que se llenaba de orgullo, porque era una gran ciudad mercantil, obviamente en aquellos días, cooperó con los filisteos contra los hebreos, contra el pueblo de Dios. Por eso es que ahora Dios les dice: porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom. Dios no les está hablando, o lo que a Dios
Más bien el pecado que Dios resalta de esto no es que los hayan tomado cautivos, sino que se los entregaron a los edomitas, olvidando así el pacto que existía entre esta nación, los de Fenicia y los judíos o los hebreos. Entre Fenicia e Israel existió por mucho tiempo una relación fraternal que comenzó con la ayuda del rey Hiram a David y a Salomón en la construcción del templo. Y no solamente en la construcción del templo, aún de los palacios o de las casas reales. Lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 4, que dice así, versículo 11. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. En tu casa o ya con calma al concluir la transmisión, tú puedes leer y te pido que anotes el primer libro de los Reyes y leas el capítulo 9 del versículo 11 o desde el versículo 10 hasta el 14. Y también ahí podemos darnos cuenta en estos versículos que Dios fue testigo de cómo los fenicios o Tiro llamó hermano a los hebreos. Porque Hiram, este rey, también apoyó para la construcción de la casa real de Salomón. No solamente de David, sino también de Salomón, y obviamente aportó mucha madera de encino, madera de cedro y mucho oro para que ésta pudiera llevarse a cabo. Entonces es lo que Dios aquí denota o resalta este pecado, de cómo es posible de que hagas a un lado un pacto, un compromiso, una promesa. ¿Cómo puedes decir que por un momento te puedas decir brother, lo puedas llamar hermano de tu alma o del alma, un gran amigo, y a la buenas de primera, la mejor oportunidad que tú consideres así, le das una puñalada por la espalda? Eso habla mal de las personas que hacen pactos, hacen compromisos, pero si te sale una posible o supuesta mejor oportunidad, no calculas y eres tan ligero para tomar una decisión que traicione esa promesa hacia cualquier persona. Entonces es lo que Dios aquí le está diciendo. ¿Por qué olvidaste el pacto de hermanos? ¿Por qué no mantuviste esta lealtad? Es interesante que a Dios, a pesar de que son pueblos o naciones o personas inconversas, ese tipo de actitudes de deslealtad, de traición o de falta de amor, también Dios aborrece. Porque nuestro Dios es un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas. Entonces, por ende, esto tenía que ser castigado y Dios trae fuego. Dice, entonces prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Destruirá la ciudad importante, esta isla de Tiro. Ahora, el territorio continental de Tiro fue tomado por Sennacherib y más tarde por Asurbanipal. Esta isla también posterior fue sitiada una vez más por Asurbanipal y por Esar-Adón. Y entonces Tiro tuvo que pagar tributo. Pero
mucho más adelante, conforme pasó el tiempo, eso es el problema cuando a pesar de que vemos las circunstancias o vemos más bien la retribución de nuestro pecado y aún así no hay arrepentimiento, entonces tiene que haber un castigo todavía aún peor. Entonces lo que sucedió en el año 330 antes de Cristo fue que esta ciudad de Tiro fue capturada y destruida por Alejandro Magno. También te voy a pedir que veas o leas con calma Ezequiel capítulo 26, desde el versículo 1 hasta el 18, y vamos a encontrar todos los detalles de cómo Dios trae este juicio, también en este libro del profeta Ezequiel, contra esta nación de Tiro o esta ciudad de Tiro, porque se mantuvo en este pecado. ¿Por qué? Por no haber arrepentimiento. Esto habla a nuestras vidas de que a Dios no hace menos, ¿verdad? No solapa, por así decirlo, cuestiones que a veces creemos que no son importantes. A veces le damos mayor énfasis a robar, a adulterar, a ser un borracho. Dices, no, pues yo ya no tomo, yo ya dejé de drogarme, yo ya soy fiel a mi esposa. Pero no solamente radica en nuestro círculo más cercano, sino tiene que haber un cambio en todas nuestras relaciones. Recordemos que Tiro rompió un compromiso. Es decir, Tiro olvidó sus promesas. Esas promesas de, ¿sabes qué, brother? Siempre vas a contar conmigo. Y tú y yo no nos vamos a tocar, tú y yo no nos vamos a traicionar, tú y yo no nos vamos a buscar el mal, ¿verdad? No nos vamos a afectar. Es más, nos vamos a echar la mano para que podamos salir adelante. Tú me apoyas, yo te apoyo, porque ambos necesitamos el uno del otro. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho promesas que a veces con tanta facilidad quebrantamos? O yo te pregunto a ti, ¿qué es un compromiso? Es algo muy superficial, es algo sin tanta seriedad. Nosotros como padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos que las cosas que prometamos tenemos que cumplirlas. Y si no vamos a cumplirlas, mejor no prometemos nada. A veces es mejor aún ni prometer, es mejor hacer las cosas y que nuestra actitud hacia con las personas que nos rodean sean de hechos, no de palabras. Pero si hemos prometido, porque realmente nosotros hacemos promesas, por ejemplo, cuando estás aún con tu pareja en tu recámara a solas y no sé, están pasando por un momento muy bonito donde sienten aún que la situación que están experimentando es la mejor de sus vidas, se prometen todo, ¿verdad? Se prometen que siempre lo vas a amar o la vas a amar, que nunca le vas a fallar, que siempre va a contar contigo, que tú darías tu vida por esa persona. Y en el trabajo, en la calle, alguien te empieza a seducir y fácilmente te olvidas de esas promesas, de esas palabras que tú le hiciste a tu pareja. O aún nosotros como padres a nuestros hijos. Es algo que nosotros tenemos que darle la seriedad y la importancia que Dios le da. En el trabajo, con tus clientes. En el trabajo, si tú eres patrón o tú estás como encargado o tú eres el dueño de algún negocio, de alguna empresa, el caso es que si tú tienes subordinados bajo de tu autoridad, tienes que cumplir. Si tú has hecho un acuerdo, tú tienes que cumplir. En tu escuela. Y si nosotros nos damos cuenta,
nuestra vida tiene que reflejar esa transformación de ser responsables y de mantener nuestras promesas. Y más aún con aquellas personas que hay un vínculo muy fuerte como nuestros amigos entrañables, amigos desde la infancia probablemente. Nosotros tenemos que ver la manera, o sea, hay personas que tú te das cuenta de su amistad, de su lealtad hacia ti, y es fácil corresponder porque hay ese amor. Y eso nos lleva muchas veces a prometer. Pero si hemos prometido algo, tenemos que cumplirlo. Y esto lo aplicamos también para Dios, para las cosas de Dios, para los compromisos que hacemos con Dios. ¿Cuántas veces le hemos prometido algo? El que te vas a involucrar más, probablemente el que vas a orar un poquito más, el que vas a leer la Biblia, el que vas a hacer alguna actividad en cuanto al servicio, ¿verdad? Y no cumplimos. Dios nos llama a arrepentirnos, porque también eso Dios castiga. Esto es lo que aprendemos. Obviamente, el contexto es muy fuerte esta situación. Muy fuerte. Y ya aprendimos la semana pasada lo que representa uno, o cuando dice por 3 pecados y por el cuarto, ¿verdad? Eso da a entender que ya ha habido gran abundancia de pecados y cada vez peores. Da a entender que ha habido un pecado sobre pecado y sobre esos más pecados y sobre todo este montón todavía más pecados. Pero lo que resalta de todos estos pecados es esta falta de compromiso, el olvidar sus compromisos. Así que familia, nosotros no debemos olvidar nuestras promesas que hemos hecho. Ahora leamos los versículos 11 y 12. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. 12. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Una vez más, aquí encontramos otra vez ese mecanismo retórico donde hace hincapié en que cada nación era visitada por un número incalculable de pecados, cuando dice por 3 pecados y por el cuarto. Esto habla de una abundancia o un incalculable número de pecados, pero el que Dios aquí está resaltando en cuanto a la nación de Edom es que va a castigarlo porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Ellos verdaderamente tenían ese vínculo aún de sangre. Recordemos que Edom y Jacob son hermanos y eran mellizos. Ambos eran hijos de la misma mamá y del mismo papá. Edom procede de Esaú e Israel es Jacob en ese tiempo, el usurpador, el suplantador. Tendrías que chutarte la historia en Génesis para poderte dar cuenta que obviamente hubo ese rencor. O sea, aquí Dios no le está diciendo que en algún momento sí va a haber algún dolor, vas a sentirte desilusionado si alguien te hace tranza. Aquí lo que Dios está resaltando es que ha guardado el rencor. ¿Te imaginas cuántos años han pasado y ellos continúan persiguiendo a Israel? Hablando de los edomitas, de los descendientes de Esaú. Probablemente el abuelo le dijo al hijo y al nieto, y así
¿verdad? Es como en los barrios cuando hay algún problema donde tú te enteras que entre familias algún miembro de una de estas atentó y probablemente mató a algún miembro de otra familia, tal vez de la misma colonia, y que dice uno, esto es una venganza que no va a tener fin, porque el otro se va a vengar y el descendiente de esta familia posteriormente va a quererse vengar y esto nunca acaba. Aquí lo que Dios está queriendo enseñarnos es que esto se tiene que detener. ¿Por qué? Porque también esto tiene un castigo. Y es muy lamentable que esto exista aún entre familias. ¿Por qué? Porque también a lo mejor tus hermanos fueron más gandules y se quedaron con toda la herencia, hicieron todo tipo de artimañas para poder lograr este propósito y tú te sientes desilusionado, traicionado, triste, porque ¿cómo es posible que tu hermano te haga eso? ¿Y qué pasa? Vas a buscar la manera de vengarte. Y ahora que él necesite algo, me las va a pagar. Y esto lo podemos ver aún desde los pequeñitos, desde los niños, por el hecho de que alguien le rompió o le robó o no sé, destruyó algún juguete, le tomó algo, los jóvenes porque ocupó tal vez entre hermanos y los dos son varones o las dos son señoritas, su ropa igual, o porque le prestó dinero y ya no se lo pagó. Y esto lo podemos llevar aún en las relaciones, en el matrimonio, donde el esposo todo el tiempo le está sacando los trapitos al sol a su esposa o viceversa y no acaba de perdonar. Va bien la relación y en algún pequeño detalle, en algún error, la esposa o el esposo se saca de onda y vuelve a ventilarle, vuelve a recordarle los errores del pasado y sigue guardando rencor. Esto tiene consecuencias y a Dios no le agrada. A estas naciones, a pesar de que no conocen a Dios, Dios les está trayendo juicio. Cuanto más a nosotros que conocemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo, con mayor razón. Y lo vamos a aprender más adelante cuando Dios ya declare su juicio contra Judá y contra Israel. A estas naciones se les está siendo juzgada en base a lo que hay en sus corazones, en base a lo que Dios ha dejado en sus conciencias para que ellos puedan aún dirigirse en base a esa norma. Pero nosotros no solamente nos dicta la conciencia lo que es bueno y lo que es malo, sino la palabra de Dios a mucho más detalle, a gran profundidad. Y no solo eso, nos ha dado Dios a través de que hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo, en su sacrificio. Él nos ha dado a su Espíritu Santo para que nos dé el poder para vencer todo este tipo de situaciones que a Dios no le agradan. Quiero que me acompañes a leer Ezequiel, el libro de Ezequiel capítulo 25, versículo 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor. Por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré desde Temán hasta Dedán, caerán a espada. Castigo. ¿Por qué? Por el rencor. Porque el rencor te va a llevar a que todo el tiempo te estés vengando y estés buscando la manera de afectar a aquel que en algún momento, en algún tiempo, y aunque ya tenga muchos años, todavía a ti te sigue afectando. Todavía lo traes a memoria. Ahora, aquí habla que prenderá fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Temán
es un nombre para Edom. También puede referirse a esto como una ciudad principal o una región de Edom habitada por una tribu descendiente de Esaú. Y esto lo puedes leer en Génesis capítulo 36, versículos 10 y 11. De hecho, estaría bien que leas todo el capítulo 36 y vas a poder comprender cómo de Esaú viene todo su linaje, toda su descendencia hasta este punto. Y Bosra era una importante ciudad de Edom situada en un cerro, a unos 38 kilómetros al sureste del Mar Muerto y a unos 48 kilómetros al norte de la ciudad de Petra. Entonces era un lugar principal, era un lugar también de mucho comercio, era un lugar que tenía hasta cierto punto pues mucha ganancia, donde era muy próspera, pero todo el tiempo estaban buscando la venganza. ¿Por qué? Porque ellos habían guardado el rencor. Esto quiere decir, familia, que es malo odiar a un enemigo. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No debemos de odiar a nuestros enemigos. Tenemos que bendecirlos, ¿verdad? Es algo complicado, pero nuestro Señor Jesucristo lo hizo, Él estando clavado en una cruz y durante todo su ministerio en esta tierra, y lo continúa haciendo porque nosotros somos sus enemigos y no hemos creído en Jesucristo. El que nos reconcilia es Él, porque nosotros no tenemos paz con Dios. Nosotros somos sus enemigos, sin embargo, Él dio el primer paso, murió por nosotros, con la finalidad de que seamos reconciliados con el Padre. Entonces, no es un motivo. No es por el hecho de que ya es una persona que nos ha dañado y que en algún momento buscó lastimarnos o hizo algo que atentó contra nosotros, contra nuestra familia, nuestra economía, no sé lo que sea. Tampoco es justificación para odiar. Y peor aún es odiar a un amigo. Menos. Imagínate, aún es peor odiar a un hermano. Está completamente reprobado eso. O sea, no es posible. Dios, por eso, en este caso, a Edom le resalta de toda su multitud y su montón de pecados, es lo que le hace ver. Es el colmo, que continúes guardando ese rencor. Pero Edom se aferró al odio y al rencor cuando debería haberlos abandonado mucho antes. Por esto, el juicio de Dios vendría contra ellos, contra los edomitas. Tú y yo, si no nos arrepentimos y si no perdonamos, como Dios nos ha perdonado, ¿qué dice el Padre nuestro, verdad? Perdónanos como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Para poder ser perdonados tenemos también que practicar eso mismo que hemos recibido nosotros, el perdón. Entonces, familia, necesitamos aprender a entregar nuestro odio y rencor a Dios y dejar que Él sea nuestro vengador. Dice su palabra que suya es la venganza y que Él dará el pago. No nos corresponde a nosotros. Él es el mejor juez. Entonces hemos aprendido que tenemos que cumplir nuestras promesas y que tenemos que perdonar. No tenemos que guardar rencor. Amén, familia. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor. Y gracias por perdonarnos. Y gracias, Señor, por habernos aceptado. Y ahora estamos reconciliados con el Padre eterno por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Familia, Dios te bendiga.